Continuamos con este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ahora en el resumen del párrafo 7 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al principio estamos estudiando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y en cuanto a lo visible, hemos hablado de la creación, hemos hablado del hombre. Y hablando del hombre, pues también el catecismo nos explica de la caída de nuestros primeros padres. Entonces ahora estamos en el resumen de la caída, es decir, del pecado original. Y hemos dicho que la caída no solamente de la creación meramente material, es decir, o de la creación, perdón, no dije material, debo decir de la creación humana y también de la creación angelical, es decir, de las criaturas, de las personas y también de los ángeles. También los ángeles han sido creados no como una cantidad sin identidad, sino que los ángeles también son alguien como nosotros, somos alguien, no somos una masa que no tiene su diferencia, que no tiene su identidad, sino que somos alguien, somos personas. Pues también así y los ángeles tienen esa voluntad y también tienen, aparte de la voluntad, tienen también esa inteligencia. Y por tener voluntad, por tener inteligencia, ellos tienen también la libertad. Y en su libertad, pues ellos también eligieron servir o rechazar a Dios. Y los ángeles caídos, pues ellos libremente rechazaron servir a Dios y a su designio. Y su opción contra Dios es definitiva. Y hemos dicho que es definitiva porque ellos tienen una capacidad de inteligencia que todas sus decisiones no las hacen porque no sabían, sino que las hacen con plena claridad. De manera que ellos mismos, una vez que deciden, ya no tienen, ellos mismos deciden no pedir perdón. Ellos mismos deciden no retractarse por su misma soberbia, por su misma grandeza. A veces cuando nos encontramos así con personas sencillas, pero que quieren ser grandes, o sea, quieren ser como los grandes pensantes, pero saben, si una persona es de mucha capacidad intelectual, tiene el riesgo de rebelarse contra Dios. Cuando ve el misterio del mal, no se humilla ante el misterio, sino lo que hace es rebelarse y decir Dios no existe, porque si existiera no permitiera el mal, cuando en realidad Dios no quiere el mal. El mal acontece por el mal uso de la libertad de los hombres, pero malinterpreta el hombre y dice que Dios entonces, ¿por qué nos creó libres? Dios nos creó libres porque nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios, por habernos creado a imagen y semejanza, pues nos ha creado así, con esa libertad de poder servirle, de poder amarle. Y mientras estamos aquí en la tierra, pues estamos con esa oportunidad de poder elegirle, poder elegir su designio, porque no solamente se trata de elegir a Dios por Dios, sino más bien elegir a Dios, pero que eligiendo a Dios también debemos elegir su designio, es decir, su querer. No solamente basta decir yo creo en Dios, los diablos también creen en Dios. Tenemos que aceptar su designio, tenemos que buscar su designio, su voluntad. Y eso es lo que cuesta. Y eso es lo que muchos ángeles pues les llevó a rebelarse. Libremente rechazaron servir a Dios. Libremente rechazaron su designio. Y su opción contra Dios es definitiva. Y ellos quieren asociar al hombre a esa rebelión contra Dios. El numeral 415 dice, constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo,
persuadido por el maligno, abusó de su libertad. Como estamos en el resumen de la caída, tanto de los ángeles como de los hombres, pues el catecismo, en el numeral 414, nos presenta cómo los diablos, pues digo, los ángeles, eh, usaron mal su libertad y decidieron libremente rechazar a Dios. Libremente se negaron a servir a Dios. Libremente se negaron a su designio. Y también el hombre, estando en su libertad, se dejó dominar, se dejó engañar por el Satanás. Pero Dios no quiere la muerte. Eso lo afirma el numeral 413 del Catecismo, citando la Biblia, la Sagrada Escritura, Sabidurías capítulo 1, versículo 13. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, porque Él es bueno y lo que quiere es siempre el bien. Pero entonces la muerte nos llega por el pecado, por esa rebelión. Y el diablo, una vez que libremente se rebeló contra Dios, y como dice la Biblia en Sabiduría 2:24, por envidia del diablo entró la muerte al mundo. Entonces, el Satanás engañó a nuestros primeros padres. Intenta asociar al hombre a su rebelión contra Dios. A su rebelión contra Dios. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Y si nos preguntamos, ¿y quiénes estuvieron primero? ¿Quiénes primero se rebelaron contra Dios? ¿Los hombres o los ángeles? Recuerden que Génesis no es un libro histórico, sino que Génesis nos revela cómo fue al principio de la creación, cómo Dios ha creado el cielo, la tierra, todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Eso nos dice Génesis. No nos está hablando de momentos históricos. Por eso es que Génesis habla incluso de gente que si supuestamente nuestros primeros padres eran Adán y Eva, ¿cómo es que había otra gente con quienes fueron eh, Caín y Abel y se metieron, bueno, se multiplicaron cuando se fueron, cuando Caín se, eh, se extendió su raza, su generación, y dónde están esos otros pueblos, y no supuestamente ellos son los dos primeros, pues. Y descubrimos en el Génesis que no nos está dando un dato histórico, sino más bien nos está revelando el poder creador de Dios y cómo el pecado entra a la humanidad, pero que el pecado no es querido por Dios. Y dice Sabidurías capítulo 2, versículo 24, por envidia el diablo entró la muerte en el mundo. Entonces fue el diablo quien llegó donde estaba Adán y Eva y fue el engaño. Pero lo que solemos los seres humanos lamentar, decir, ¿por qué nuestros primeros padres se dejaron engañar por el Satanás? No sufriéramos tanto. Así solemos decir. Pero San León Magno, como escuchábamos en la catequesis pasada, dice que los bienes que nos ha dado Cristo, la gracia inefable que nos ha dado Cristo, es superior a los bienes que nos quitó el diablo, a los que son superiores, esos bienes espirituales que Jesús nos ha dado, son superiores que los que el diablo nos arrebató en nuestros primeros padres. Por lo tanto, no tenemos que lamentarnos, sino más bien disfrutar, admirar y tratar de hacer vida lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo.
esa palabra que nos dice cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de hacerlo, y que nunca nos sintamos solos para hacer el bien, que siempre Dios está con nosotros. Dice el numeral 415, constituido por Dios en justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad. Desde el comienzo de la historia, abusó de su libertad, persuadido por el maligno. Persuadido. O sea, el diablo no lo dejó en paz hasta hacerle caer. Así como también el diablo no nos deja en paz las 24 horas. A veces somos conscientes, otras veces no somos conscientes, pero el Satanás las 24 horas nos está estropeando, nos está persuadiendo. Dice el numeral 415, citando la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, numeral 13, inciso 1. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, está hablando de Adán y Eva, constituido por Dios en la justicia, estaba en el paraíso, el hombre, a pesar de eso, de ser constituido en la justicia, decir que tenía todo en orden, el alma tenía el dominio del cuerpo y el cuerpo era servidor del alma, pero ahora ya no, ahora el cuerpo se ha rebelado contra el alma, porque ahora ya desde el pecado de nuestros primeros padres. En numeral 415, constituido por Dios en justicia, el hombre, a pesar de eso, persuadido por el maligno, es impresionante esta frase, persuadido por el maligno, y por eso, por esta frase, o sea, esta frase nos ilumina el por qué Dios nos dijo, oren en todo momento, porque la carne es débil, pero el espíritu está pronto, el espíritu es fuerte. Y ahora que entendemos mejor con el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 13, que el diablo desde el comienzo de la historia ha persuadido al hombre, y por eso es que el hombre abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Qué duro esto, decir, da como bueno, no sé ustedes, pero a mí me da como un poco de coraje, cómo el hombre dice, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. ¿Cómo el hombre es capaz de hacer eso? Y allí estamos todos nosotros. ¿Cómo nosotros queremos alcanzar nuestro propio fin al margen de Dios? ¿Cómo vamos a lograrlo? Y lo peor, ¿cómo es que vamos a ponernos en contra de Dios? Pero ¿por qué el hombre se pone en contra de Dios? Porque el Satanás no deja de persuadirlo, como dice la Gaudium et Spes número 13, inciso 1. Vamos a leerlo, vamos a ir directamente a la fuente, vamos a consultar Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, inciso 1 de la Gaudium et Spes número 13. Dice, creado por Dios en justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad el hombre, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre
En efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Hago una pausa. Cuando el ser humano rechaza a Dios, automáticamente rechaza al prójimo y también rechaza el resto de la creación. O sea, está totalmente unido. Si rechazas a Dios, rechazas también al hombre y también rechazas la creación, todo el resto de la creación. Dice el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 3, al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último. O sea, nosotros hemos sido creados para ese fin último, que es Dios, pero rompemos esa subordinación a ese fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona, o sea, nos dañamos nosotros mismos, como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Vamos de nuevo a compartir lo que dice este numeral 13 de la Gaudium et Spes, hablando cómo el hombre pierde cuando se rebela contra Dios. Y se rebela contra Dios por su misma condición humana, por su mal uso de la libertad, y se rebela contra Dios porque también el diablo lo persuade, es persuadido por el diablo. Y si nosotros no estamos unidos a Dios, si nosotros no estamos unidos a Dios a través de la oración, a través del rezo del Santo Rosario, el diablo nos hace trizas, como decimos. El diablo nos hace un gran daño espiritualmente. Dice así la Gaudium et Spes número 13. Creado por Dios en la justicia, el hombre, a pesar de eso, por instigación del demonio, en su propio exordio de la historia, abusó de su libertad. El hombre abusó de su libertad. Eso es un gran lamento para los ángeles buenos, para Dios, para todo el cielo, para todo lo que existe, cuando el hombre abusa de su libertad. Todo abuso es dañino, todo abuso es horroroso, todo abuso es contaminante, todo abuso nos hace mucho daño. Y dice así el Concilio Vaticano II, hablando del hombre que rompe con Dios. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en su propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como Dios. Oiga esta triste historia, hermano. Y lo que más sorprende es que eso es lo que está pasando ahora. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males.
que no pueden tener origen en su santo creador. Y el santo creador, Dios, no quiere que nadie perezca. Cuando cuenta la parábola de la cizaña, dice Dios que cuando le preguntaron, ¿quieres que arranquemos esa cizaña? Y Dios le dice, no, porque no vaya a ser que arranquen también el trigo. Dios no quiere la perdición. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, que se convierta a nuestro Señor, que ya no oscurezca su corazón, como dice el Concilio Vaticano II, oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, por tanto, por lo que toca a su propia persona. Rompe con el fin último. Su orden hacia el fin último queda roto y también su ordenación en lo que respecta a su propia persona. También rompe a las relaciones con las demás personas y con el resto de la creación. Regresamos al resumen numeral 415. Luego dice que el numeral 415 pues cita textualmente la Gaudium et Spes número 13, inciso 1. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Por su pecado, Adán, numeral 416, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia original que habían recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos. Numeral 416. Y allí es donde viene aquello de, ¿y por qué nosotros? Y ese muerto no lo cargo yo, como dicen. Yo no tengo culpa. ¿Y por qué yo me veo afectado por el pecado de nuestros primeros padres? Eso no es justo. Lo que sucede es que nosotros pertenecemos a una naturaleza y que alguien haya estropeado, pues sí no es justo, pero es una realidad. Es una realidad. No es justo que las aguas estén contaminadas también, pero el hecho de estar contaminadas afectan a todos, independientemente la hayas contaminado tú o no la hayas contaminado. Ni cuenta te diste. Sí, pero el agua está contaminada, así que vos también te vas en el paquete. Esa es la triste realidad. Nosotros pertenecemos al género humano y por eso traemos el pecado original. Pero también acordémonos lo que nos dice San León Magno, que los bienes que nos arrebató el diablo en nuestros primeros padres son inferiores a los bienes que nos ha dado gracias a Jesucristo. Esa gracia inefable que Jesucristo nos ha dado. Lamentamos lo que pasó con Adán y Eva, pero tenemos algo mejor que lo que tenía Adán y Eva. Ahora tenemos la gracia inefable de Cristo, que es muchísimo más que lo que tenían nuestros primeros padres. Pero ¿por qué es más? Y si es que fueron creados en esa justicia original, el alma tenía dominio del cuerpo y ahora el cuerpo está rebelado contra el alma. Sí,
Es cierto, tenemos también esa inclinación, esa concupiscencia, pero ahora tenemos la gracia de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Ahora ya no eres una simple criatura como antes, nuestros primeros padres. Ahora eres hija del Padre, hijo del Padre. Ahora tienes la purificación eficaz de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz por purificarnos, por salvarnos. Ahora tienes a alguien que te amó hasta el extremo, hasta el límite. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret, que te ama, que te espera. Ahora tenemos más que antes. Lamentamos el haber fallado a Dios. Lamentamos, pero también nos glorificamos en el Señor Jesús, porque gracias a Él de un mal sacó mayores bienes. ¿Y Dios amó el pecado de nuestros primeros padres? No, Dios no ama ningún mal. El mal no es querido por Dios. El mal, Dios lo aborrece. El mal no es querido en ningún momento. El mal siempre es rechazado, porque es contra Dios, que es el bien absoluto. Pero Dios, como es bueno, de los males sabe sacar bienes. Y por eso dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso tenemos que vivir en continua acción de gracias a Jesucristo, que nos ha perdonado, que nos ha rescatado, que se ha quedado con nosotros. Entonces no me diga usted que no va a misa porque no tiene ninguna intención. Usted debe ir a darle gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Y de hecho, la Santa Misa se le llama así, acción de gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Gracias al Padre, porque nos ha dado bienes inefables, gracias inefables de parte del Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo. Por Jesucristo en el Espíritu Santo. Por su pecado, numeral 416, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia original que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos. Y ahí que no fregamos, digo, pero nosotros no, porque nosotros vivimos ya en la era de Cristo. Los que vivieron antes de Cristo, a esos pobres les tocó duro. Pero Dios ha sido tan bueno que por eso descendió a los infiernos, a sacar a los justos, a los que vivieron conforme a la ley natural. A los que vivieron conforme a la ley natural, descendió a los infiernos para resucitar a los muertos. Adán y Eva transmitieron, numeral 417, transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada, por tanto, de la santidad y las justicias originales. Esta privación se llama pecado original, numeral 417. ¿Y por qué hablamos de ese pecado original? Es que tantos males que suceden no tendrían explicación si estaríamos diciendo que no existe el pecado original. Porque Dios no ha creado gente mala. Dios no ha creado nada que sea malo. Dios ha creado todo bueno. Pero entonces, si Dios ha creado todo bueno, ¿por qué hay tanta gente mala? Por su mal uso de libertad. Y como se está inclinado al pecado, entonces hay como esa facilidad para caer en pecado. Pero en Jesucristo somos más que vencedores. Adán y Eva, numeral 417, transmitieron a su descendencia la naturaleza humana, herida por su primer pecado, privada, por tanto, de la santidad y las justicias originales. Esta privación se llama pecado original. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó
deshabilitada de sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, inclinada al pecado. Esa inclinación se llama concupiscencia. Numeral 418. Como consecuencia del pecado original, esa desobediencia de nuestros primeros padres, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas. Quedó débil en sus fuerzas. Cuando uno está sano, uno tiene fuerza. Por ejemplo, el trabajador que tiene que cargar un camión de cosas pesadas, pues si tiene una gran fuerza. Pero si ese trabajador estuvo enfermo 2 meses y que vaya inmediatamente después de que salió del hospital a trabajar a ver si va a rendir igual, no va a poder, porque está todavía como con esa consecuencia, esa secuela, pues Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por el pecado. Y la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al dominio de la muerte, inclinada al pecado. Mantenemos, pues, siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana. Si eres humano, ya tenés pecado original, porque se transmite juntamente con la naturaleza humana. Numeral 419 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por propagación, no por imitación. Se transmite por propagación, no por imitación, y que se llama y que se halla como propio en cada uno. Por propagación, que se halla como propio en cada uno, como si uno lo hubiera hecho, pero es por pertenecer a la naturaleza humana. Mantenemos, pues, siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original, número 419 del Catecismo de la Iglesia Católica, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación, no por imitación, y que se halla como propio en cada uno. El pecado como propio en cada uno. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Numeral 420. No solo lo dice San Neumagno, sino que el catecismo ya en el resumen que hace en el numeral 420, eso es nuestra doctrina, dice: la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo, la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Son Romanos 5:20. La victoria sobre el pecado hecha por Cristo, la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo para nosotros, nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Numeral 420. Luego en el numeral 421, con esto terminamos el resumen, y ya pasamos al capítulo 2. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ya dejamos como estamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, de ahí hemos hablado de los ángeles, hemos hablado del hombre, de su caída, pues que es lo que estamos hablando últimamente, el resumen de la caída, el párrafo 7, y luego pues entramos al capítulo 2, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Eso lo vamos a ver en próxima oportunidad. Ahora terminamos con el numeral 421. El mundo
que los fieles cristianos creen, creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado, resucitado, una vez que fue quebrantado por el poder del maligno. Gaudium, la Gaudium et Spes número 2, inciso 2. El mundo que los fieles cristianos creen creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del maligno. Jesucristo no solamente ha redimido al hombre, sino que también ha redimido la creación, el mundo. Por eso dice el numeral 421, citando la Gaudium et Spes número 2, inciso 2. El mundo de los fieles cristianos creen creado, el mundo que los fieles cristianos creen creado, ese mundo, y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, colocado bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado. El mundo ha sido liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez quebrantado el poder del maligno. De manera que la vigilia pascual tenemos que vivirla como la fiesta de la fiesta, porque en verdad es así, porque desde ese momento el mundo se queda renovado, liberado, así como el hombre también es liberado gracias a nuestro Señor Jesucristo, que no solamente libera y da la victoria al hombre, sino que también al mundo, que es conservado por el amor del Creador y que fue colocado bajo la esclavitud del pecado, pero Cristo crucificado y resucitado quebranta el poder del maligno y el mundo queda liberado y conservado por el amor del Creador. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.